Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Queremos contarte que en Vía Confort durante la Copa América tenés 2 promos que se suman. Mirá, promo Me Río de Janeiro, donde participás con tus compras por pasajes a Río. Tenemos tantos pasajes como goles hasta haga la celeste para que te vayas a Río con tus amigos. Y además, si compras en 12 cuotas, la primera cuota de tus compras es gratis. Sí, la primera cuota es gratis. ¿Dónde vas a comprar? Vení a Vía Confort y viaja a Río de Janeiro. Vía Confort 2507-3883. Muy bien, Ale, habíamos quedado en el bloque anterior, te tuve que interrumpir. Sí, retomamos. Por varias razones. Lo que quería decir que este asunto que en sí mismo es, por lo menos para mí, ¿no? Un gran golpe, un ofensivo golpe a la convivencia democrática, porque implica que compatriotas nuestros viven con poca dignidad, y a los que nos duele que personas vivan con poca dignidad, eso ya alcanza y sobra. Pero además esto implica, desde mi perspectiva, que arroja 2 otros asuntos que son también muy serios. Uno, que en muchos sectores, desde distintas perspectivas, sale como la peor reacción de la convivencia de otros vecinos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algo así como como que los malos pasan a ser los. ¿Se entiende? Si no fuera por estos, yo viviría mejor, estos son mi problema, estos son el enemigo, yo a estos los desprecio, yo no los quiero, a ellos les va mal la vida porque no tienen talento y virtud, como dice la Constitución. Y ese es un asunto que también a mí me preocupa porque puede despertar lo peor. Y lo otro que tiene que ver, que es gravísimo también, y es la convivencia en el espacio público. Por definición, el espacio público es el espacio de la convivencia democrática de los desiguales, no de los iguales, es decir, iguales en derecho, pero los diferentes. Y este es un asunto que a mí me parece que por distintas razones, desde hace mucho tiempo, nos estamos acostumbrando que existe el barrio de los pobres, que existe el barrio de los ricos, el deporte tal, la comida tal, y ese es un asunto que se da de bruces con la máxima de Varela que en los bancos de las escuelas nos encontrábamos todos. Más gente viviendo en la calle, más gente viviendo en asentamientos. ¿Cómo se compagina este dato con el dato del crecimiento de nuestro país? Es que no se puede establecer una línea directa entre la relación de riqueza o... Perdón, pero antes de repartir, ¿qué? No, pero digo, ella pregunta cómo se compatibiliza. Que el crecimiento se repartió mal. Esa es la única conclusión lógica y racional que se puede sacar. Otra conclusión Eso es exactamente lo contrario a lo que está diciendo Pepe. No se puede establecer una línea directa entre crecimiento económico y gente viviendo en la calle. Y de lo contrario, redistribución de la riqueza. Habla de los asentamientos también. O sea, bueno, hay una... claro, es otro tema. Bueno, no, es otro tema. Hay gente... pero... A ver, la mayoría de la gente, por lo que dice el censo, tiene que ver con una situación muy particular de consumo, de gente que viene... Por eso insistí con el tema de los centros de reclusión. Bueno, porque el problema original no estará en cómo medimos la pobreza, si la medimos únicamente por ingreso, o si permitimos un análisis que tenga que ver con cubrir otras necesidades, entre ellas la atención en salud y el consumo. ¿Puedo terminar la frase? Lo que digo es que no tiene relación directa porque, de lo contrario, como bien decía Alejandro, no habría gente viviendo en la calle en países ricos, o no habría gente viviendo con una pobreza digna en países muy, muy pobres, como los que tuve oportunidad de visitar, como el caso de Haití, el país más pobre de América Latina, o la República Democrática del Congo, donde la pobreza es extrema, pero se vive con una dignidad, y alguien dirá, bueno, pero ahí la gente no duerme en la calle porque directamente vive todo el día en la calle. No es tan así. Entonces, yo creo que ahí no se puede establecer. Durmiendo en países ricos, en muchas grandes capitales europeas, no ves gente como ves acá durmiendo en la calle. Quizás no. Perdón, pero... Igual no anula. No, claro que no, pero no tiene que ver una cosa con otra. Consuelo tonto, no sean malos. Perdónenme. A mí un uruguayo durmiendo en la calle me da vergüenza. Si están en París, en Londres, no importa. De a uno, señores, por favor. Pero no lo es porque los 6 dijimos, perdón, que Alfredo le mete tono de que se le ocurrió a él decir eso cuando en realidad lo que se me ocurrió, lo he dicho yo, se me ocurrió a mí. Por eso, todos lo sostenemos. El asunto es no pensar esta tentación. ¿Estás de acuerdo? Digo, si estás de acuerdo conmigo, ¿para qué hablas? Le estás diciendo a otra persona que no tiene. Claro, si ya estás diciendo lo mismo que yo. Señores, por favor, vamos. Hay otro que queremos hablar. Sí, por favor. Perdón, mi querido Graciano, termino, lo juro, diciendo esto. Pero cuidado con la tentación de creer que los problemas que existen en el Uruguay solo existen en el Uruguay. Nada más que eso dije, nada más. ¿No? Todo lo demás fue claro que el que tiene buena intención y buena voluntad lo entiende. Yo creo que tú planteaste correctamente el tema, es decir, por un lado, las cifras nos hablan de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Por otro lado, aumento de gente que vive en los asentamientos, o sea, condiciones no dignas.
además del número además de la personas gente en la calle. Entonces, y preguntaba, ¿cuál es la explicación? Más desempleo, más otros elementos. Entonces, la primera conclusión es que ese crecimiento económico se repartió mal. Porque si se hubiera repartido bien el crecimiento económico, como dice la propaganda del gobierno de la famosa torta esa que repartieron con el índice Gini, si se hubiera repartido bien, hubiera bajado el número de personas que viven en asentamientos, hubiera bajado el número de asentamientos. La gente no estaría durmiendo en la calle, sino en refugios, en la esquina de no importa quién, no importa en la esquina de quién, en refugios donde el Estado pondría esa parte del crecimiento económico. Entonces, bueno, hoy nos gusta hablar a todos porque es un tema que nos duele a todos. Y yo creo que todos tenemos derecho a hablar y dar nuestra opinión. Mi opinión es que el crecimiento fue mal repartido y las consecuencias del pésimo reparto del crecimiento es el aumento del asentamiento, el aumento del desempleo, el aumento del déficit fiscal y el aumento de la gente que vive en la calle. Bien, porque creo que estamos ¿cómo lo ves tú? confundiendo los términos. Creo que una cosa es pobreza y otra cosa es vulnerabilidad. Me parece que lo que el censo revela no es solamente cuestiones que tienen que ver con ingresos económicos, tienen que ver con historias de vida muy complicadas, que no están relacionadas a la falta de recursos económicos, sino a un montón de otras cosas que son bastante más complejas. Y creo que ese es un error que sí cometió el Frente Amplio. Creer que con bajar los indicadores a eso iba de con pobreza cuál es el y indicador decir que se alcanza una pobreza, una baja de la pobreza récord, alcanzaba. Creo que justamente lo que no se advierte es que hay realidades muy complejas que van más allá de los ingresos y que generan marginalidad igual o peor. Y que necesitan un cambio de página en las políticas sociales. En este censo no lo revela, pero en el 2016 hablaba de gente que vivía en situación de calle, que recibía prestaciones del MIDES. Y entonces la situación no se arregla con un dinero mensual, se arregla con tejer lazos, reconstruir lazos, con no dejar gente en la calle que viene de instituciones del propio Estado, que me parece que eso es sumamente grave, más allá de la situación que describía Virginia, de la señora que no le da, que queda viuda y que no puede solventar su situación económica. Creo que eso es muy posible y debe ser un número también dentro de esa cifra, pero es aún más grave cuando el Estado es tu responsable y te deja en esa situación. Creo que lo que ha fallado no tiene que ver con el ingreso, sino con las políticas que no se pudieron cruzar entre sí. La cárcel no se pudo cruzar con el MIDES no se pudo cruzar con el INAU, y ahí me parece que no es un tema de recursos, porque los recursos en políticas ¿Y cómo creen que se está aumentaron. usando estos datos en esta campaña electoral? De un lado y del otro, ¿cómo se están usando estos datos? ¿Qué pensás? Perdón, No. Virginia, decime. Sí, no, antes de contestarte esa pregunta, quería decir, ojo también con el tema del consumo, de decir que todos los que están en la calle están ahí porque tienen un consumo problemático. El consumo problemático está ahí, pero muchos de ellos empiezan a consumir después que están en la calle. Sí. O sea, estar en situación de calle hace que tú consumas, por supuesto. Me parece que los datos, ahí creo que el gobierno es honesto en el sentido de plantear este censo en este momento. Lo que sí es que el uso que se le hace es como un poco raro, ¿no? Porque después... ¿Dónde se ponen las culpas para estos datos? Exactamente, o sea, después tenemos... Las responsabilidades, no, culpas no. Tenemos autoridades diciendo que los indigentes tienen derecho a estar ahí y uno se pregunta, bueno, ¿cómo ahora tienen derecho a estar en la calle? Es una cosa que no se entiende. O que están ahí porque hay un consumo problemático. Entonces, me parece que... El censo en sí, o porque salió de la cárcel, entonces el foco, el censo en sí, es honesto plantearlo ahora. Me parece que lo que percibí en estos pocos días es que se va a hacer un uso a favor, como tratando de justificar las políticas aplicadas. Bien, Alfredo. Se va a usar de un lado y otro políticamente, lógicamente. La distribución de la riqueza fue muy mala, sin lugar a duda. Hubo gente que se la llevó a paladas y pagaron muy poco. Y evidentemente, y otras... les tocó algo, la indigencia y la pobreza bajaron, nadie lo puede discutir, pero creo que faltan políticas realmente con estos núcleos duros, ¿tá? Y yo creo que el tema de rehabilitación de las drogas es un tema que lo seguimos ninguneando. Si tenemos 2 o 3 portales, como el Amarillo y los demás en el interior, que son 50 camas o 70, no me acuerdo, pero es un número, si tenemos 2.000 tipos en la calle y de los cuales el 60 tiene problema adictivo serio, 60, 100 camas no alcanzan, eso no hay duda. Entonces, ahí le estamos errando y me parece que desde ese punto de vista es una vergüenza, ¿tá? No lo podemos permitir. Y yo rechazo enfáticamente lo que alguna gente dice, la gente es libre si quiere vivir en la calle. Minga, eso no es libertad. ¿Tá? Que exista en cualquier parte del mundo, a mí no me importa. Para mí no es digno una persona que tenga una adicción a la droga y no se le ayude socialmente, me parece que es equivocado. Y dejarlo vivir en la calle porque es libre de hacer lo que quiere, no, tampoco.
¿tá? Entonces yo aplico ley de falta si es necesario, forzo la rehabilitación, es decir, aplico medidas porque yo creo que han perdido sus propios derechos. El tipo que está en situación no es consciente de su dignidad humana muchas veces, ¿tá? Entonces creo que a esa gente hay que ayudarla en serio y no con medidas cosméticas. Bien. Pepe. Los datos son datos, cada uno los puede interpretar como quiere. Lo cierto es que yo no estoy de acuerdo que haya una distribución de la riqueza en este país, más allá de que las propias ¿No estás de acuerdo que qué, perdón? que haya distribución de la riqueza en este país. En todo caso, lo que se distribuye es el ingreso, pero no la riqueza. Si se distribuyera la riqueza estaríamos de otra manera, eso no cabe ninguna duda. Más allá de que las autoridades económicas siempre que hablan de la distribución de la riqueza, es un error. Lo que se distribuye es el ingreso, por eso las diferencias sustanciales. Y en cuanto a estos datos que estamos manejando, yo estoy de acuerdo que evidentemente no hay que tomar ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países, pero si queremos hablar de un núcleo duro, me parece que sí podemos sacar una experiencia de la casuística en otras partes del mundo. Sí, pero esa experiencia dura, que yo creo que se tiene que tener en cuenta, hay que ver cómo evoluciona en cada uno de los países. Porque es claro que existe un núcleo duro. Mi esposa y mi hija estuvieron hace unos meses en Europa y se sorprendieron en algunas ciudades de países avanzados, se sorprendieron de ver gente en la calle. Llamaba la atención por el tipo de personas que claramente estaban vinculadas al consumo problemático de drogas, claramente. No era un número, como uno lo ve en Montevideo, 1 por cuadra. Eran en pequeños núcleos y llamaba la atención. Eso es verdad. Pero también es verdad que para comparar hay que comparar la evolución en cada caso. La evolución en cada caso. En Uruguay la evolución ha sido explosiva hacia arriba. Entonces, ese es el punto que me parece que es central. ¿Cuál es la evolución? Si uno toma la foto en el momento, bueno, uno puede decir, bueno, yo en Haití vi tanta gente, en Dublín vi tanta otra. Ahora, ¿cómo evoluciona en cada lado? Y es muy claro, y las cifras oficiales, sí, claro. Las cifras oficiales lo reconocen que hay un aumento. Entonces, estamos en un problema serio, es un problema serio. Yo no sé cómo se va a usar políticamente, seguramente va a estar un tema de campaña, porque si lo ve todo el mundo en la calle, va a estar... O sea, ¿de qué hablan los políticos? De lo que la gente ve, de lo que la gente comenta. Pues desde esa perspectiva, ¿hay que destacar el valor de plantear el censo en este momento o no hacía ni falta? ¿Y cuál era la alternativa? ¿Y cuál era la alternativa del gobierno? ¿Negar la realidad? A la vuelta de la esquina, todos lo veíamos, ¿no? Pero ¿cuál era la alternativa del gobierno? Negar la realidad. Hasta ahora estuvieron diciendo que no, que en fin, que más o menos se mantenían los mismos números, un poquito más. Bueno, al final lo fueron a contar. Yo no sé si lo contaron bien, además, porque yo alguna vez he hecho acá la cuenta de que en Montevideo hay más o menos 7.000 manzanas, 7.000 y pocas manzanas, eso implica 30.000 cuadras, ¿verdad? Y yo creo que, en fin, 2.000 en 30.000 cuadras, a mí me parece poco, pero sobre todo por lo que uno ve cuando anda en las calles, en muchos barrios, yo ando en muchos barrios. Recordemos que hay que insistir en que se hizo una noche. Bueno, pero yo veo mucha gente en muchas cuadras, en muchos barrios que no son solamente en la esquina, como dice la ministra Arismendi. Un poco alineado con lo que a mí me parece que es un poco, que no refleja mucho la realidad, pero tomando eso como realidad, es un disparate de todas maneras. Entonces, el tema va a estar en campaña, no se puede felicitar al gobierno por admitir que hay gente que vive en la calle. Lo único que faltaba ahora es que haya que felicitar a la ministra porque salió a contar la gente que duerme en la calle. Con el dinero que tiene para solucionar ese problema, lo máximo que ha hecho es ir a contarlo. Por favor. A ver, lo más preocupante, creo que por supuesto que son los datos, pero los datos no resultan reveladores. Creo que todos sabíamos que esos datos eran así o que, bueno, podían ser todavía peores. El tema es que a mí lo que me preocupa de esa conferencia de prensa fueron las recetas. Se volvió a hablar de lo mismo. Seguimos hablando de abrir refugios, de más plazas, pero no hablamos de cómo pero se habla, pero no se abren. Se habla, pero no se abren. Pero aunque se abran, no hablamos del tema de fondo, de que cómo las instituciones del Estado van a coordinar acciones. Y lo que se dijo en la conferencia es un tema complejo. Porque venimos escuchando que es un tema complejo hace 15 años. Pero entonces, a mí los datos me preocupan, pero me preocupan las soluciones. No advierto las soluciones. Vamos a hacer lo mismo y vamos a obtener los mismos resultados. Aún en la hipótesis de que todas las personas que viven en situación de calle tuviesen refugios, y aún en la hipótesis, estamos hablando ya de una ingenuidad, que todos los refugios funcionaran de tal modo que no hubiera, digamos, contradicciones o conflictos que hacen que algunos prefieran no ir a los refugios, aún en esa hipótesis, por definición falsa, aún sería inapropiada esa solución, porque la pregunta que nos tenemos que hacer, por eso digo, ya no solo de la perspectiva política puntual de cara a las elecciones, sino la otra que para mí es principal y que tiene que ver la convivencia entre nosotros los ciudadanos, gane quien gane, haya o no a fin de año elecciones, tiene que ver con que es
¿Es admisible que haya personas que vivan en situación de calle? Ese es el asunto. Dígame, señor, ¿por qué usted está aquí? ¿Cuáles son las razones que le han llevado aquí? Y el Estado, repito, yo, de los que históricamente he estado a favor del Estado, incidiendo en la vida de las personas, a favor de los que menos tienen, el Estado debe ser el garante y quien de alguna manera propicie esos cambios. Desde esa perspectiva es notorio que el Estado uruguayo ha fallado, las políticas han sido insuficientes o definitivamente equivocadas. ¿Cuánta gente había viviendo en la calle después de la crisis del 2002? ¿Alguien recuerda? El último censo del 2016, 1.600. No, 2016. 2016. No. El 2002 había gurises en la estoy calle. preguntando Que por eso es un 2002. tema. Por eso dije Ahora el no se último ven censo, gurises. no recuerdo cuál fue el No anterior. lo ve este censo, Alfredo. No ve nadie. Vos no ves gurises. Perdóname. No hay Gurises niños, en la no hay calle niños. no ves. No lo ves. No, chiquilines, claro. Vámonos Vámonos, todo. no estamos pisando un indigente cada cuadra como algunos plantean. No sea malo. No, que no estemos pidiendo. No, niños pidiendo en la calle, sí. Niños en los semáforos pidiéndote No, moneda, los semáforos no, en la que puerta. era la de todos los días. En la puerta de. O todos de nacimos, lo- pará, en la o todos puerta nacimos hace de 15 comida años. rápida del centro, lo veo yo. Bueno, eso ha mejorado, lo que no significa que estemos Yo no satisfechos. estoy diciendo que no haya mejorado. Lo que estoy diciendo es que tampoco no es que no lo vemos. O sea, tampoco no es que no niños en la existe. calle no duermen. Bueno, No yo duermen. veo. En situación de calle. Es lo mismo que un niño que va a Y pedir. tenemos que- bueno, Yo no lo vi. Pero en el centro de Montevideo de noche los ves. Si ves niños durmiendo en la calle, tenés que llamar a la línea azul del que INAU. no te atienden. Bueno, yo llamé una vez que vi un gurí pidiendo y me atendieron en el momento. Porque dije, no puede ser que haya un niño pidiendo, viniendo para el canal. Lo vi 2 días seguidos. Al tercero ya dejé de verlo. Pero, o sea, de verdad, en la puerta hay un local de comida rápida en 18 y Río Branco que ahí hay un niño que lo conozco, está parado en esa esquina pidiendo desde que tiene, no sé, 6, 7 años. O sea, no está inventando. No, Sí, claro. está claro. Acá hay un Bueno, pero mensaje si está que parado la de indigencia noche es en una la realidad calle que rompe pidiendo los ojos, comida o ni en la plata. crisis del 18 Río Branco, dijiste. había tantas personas viviendo en dejemos situación ir, de calle vamos a como hoy. En fin, obviamente este es un debate que necesitaría muchísimo más tiempo y sobre todo economistas del oficialismo y de la oposición capaces de dar explicaciones contundentes a por qué estamos en la realidad que estamos y qué significa, qué alcance tienen los números. que economistas, ¿no? me parece. ¿Perdón? Creo que más sociólogos que economistas. Bueno, no, ¿sabes por qué lo digo? Porque en realidad, para poder revertir, tiene que haber gente que traiga de la mano propuestas, ¿no? Los que integran los nuevos equipos de gobierno futuros o aspirantes a gobierno, ¿no? ¿Cómo vamos a dar vuelta a esto? Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Con otro escenario donde de verdad también las cosas no están nada sencillas y se vive luto por estas horas y por estos días. Repasemos lo que ha sido, bueno, la muerte de un nuevo policía en Las Piedras.